Pitch Out Podcast. Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes. Con Gustavo Peña y César Álvarez. Play Ball. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast, Podcast Pitcha. Esta es una entrevista que salió muy improvisada, después de 2 años intentándola. Después de te voy a hacer aclaraciones al respecto. Estar buscando con su agente y que no se daba, que sí, que no sé qué, que catering, que no sé qué tantas peticiones se hicieron, así. Pues ya por fin se logró. Tuvimos antes otros familiares. ¿Que se parecen a mí? Que se parecen al Jeven Lo Bueno. Ahora. Pero pues ya escucharon mucho su voz. Tenemos a Diana Navarro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí después de 2 años. Después de muchos mensajes, después de mucho... Aclarando ese punto, la primera vez que me invitaron hace 2 años se me fue a solicitudes de mensaje en Instagram y no lo vi. Y después he venido a México, pero no hemos podido coordinar. Pero para mí es un honor estar aquí porque me ha tocado ver el podcast desde que empezaron. Y ya tuvieron primero a mi hermano, se fueron primero con el gemelo bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? Pues sí, Pero ahora hay que cerrar ciclos con el gemelo malo. Un mensaje y se hizo. Me entró presión ver a mi hermano en el podcast. Dije, ya les tengo que decir que sí. Deja la presión, ahí después del podcast nos quedamos platicando como 4 horas. Y nos quedamos platicando un buen rato. Ya me imagino que aquí han de haber ventilado por ahí. No, pero de verdad muchísimas gracias. Estamos contentos de que ya por fin se pudo dar. De verdad, porque sí lo intentamos, ya sí le metí mucha broma. Pero pues sí hubieron mensajes por Zoom, en vivo, Telegrama, casi WhatsApp, así íbamos a publicar Paloma los mensajera, pantallazos. aquí andamos. Pero no, de verdad, muchísimas gracias, Diana. Y pues obviamente la primera pregunta siempre que hacemos es ¿cómo inició tu gusto? ¿Cómo te adentraste a este mundo beisbolero? Ay. ¿Cómo inició mi gusto? ¿Cómo surgió? Yo creo que va a ser la misma respuesta que te dio el gemelo bueno. Inició por mi papá. Mi papá, un médico que siempre nos inculcó el amor por el béisbol y por los Yankees. O sea, era o le vas a los Yankees o no le vas a nadie y te vas de la casa. Entonces mi papá le gustaba mucho el béis, pues se la llevaba trabajando con sus pacientes, hospitales, etcétera. Entonces sus tiempos libres le gustaba estar en la estancia, a gusto, unos cacahuatitos, viendo el béis, sí, a los Yankees. Entonces, pues la mentalidad de mis hermanos, somos 4, a 3 les gusta mucho el béisbol, a la que no le gusta tanto ya le gusta. Sí. Era, pues vamos a sentarnos con mi papá a ver el béis, ¿no? Entonces, pero sentarte a ver el béis con mi papá implicaba ponerte a ver el béis porque te hacía preguntas y te regañaba si no te las sabías y así. Entonces tenías que poner mucha atención porque ahí venía el examen o la revirada y fue como él mismo nos los empezó a explicar, por ejemplo, había un trato de, pues soy territorio pacífico, soy liga, sí, o sea, de Liga Mexicana del Pacífico porque soy de Hermosillo. Entonces el trato era que íbamos a un juego por serie sin repetir equipo. Sí. Entonces nos poníamos, era como así como el team back de a qué juego íbamos a ir de la serie. Entonces él mismo llevándonos al estadio, poniéndonos el béisbol en la televisión, pues nos fue inculcando el amor al béisbol y el amor a los equipos, ¿no? Nueva York y obviamente pues Hermosillo, que eran los equipos de sus amores. Y aquí seguimos en el mundo del béis. Y, o sea, puede entender Hermosillo, digamos, por la ciudad. ¿Y los Yankees? O sea, ¿de dónde es? O sea, toda la familia de mi papá es Yankee. Toda. Okay. De hecho, una hermana de él que murió hace algunos años, ella yo la recuerdo perfectamente en la casa de su casa, en la estancia de su casa, viendo a los Yankees. O sea, todos los hermanos de mi papá es Yankees. De hecho, una vez hicieron viaje de hermanos, yo no pude ir, pero hicieron un viaje de hermanos con los hijos a Phoenix a ver un Yankees Diamondbacks. O sea, es un amor que se comparte por ese equipo de béisbol del lado de la familia de mi papá. O sea, en ningún momento hubo como esa parte de decir, como que me llama la atención, no o sea, algún otro equipo. O sea, ¿no? A mí sí. Okay. Pero yo, por ejemplo, porque yo soy muy fan de Anthony Rizzo. Okay. Entonces Anthony Rizzo estaba con los Cubs, entonces yo le iba a los Cubs. Si a mí te me dices, oye Diana, un equipo de la Nacional y un equipo de los Yankees, obviamente pues Rizzo ya está con los Yankees, bendito sea yo, que el jugador que está con los Yankees. Pero a mí me gustan mucho los Padres de San Diego, el estilo de juego de los Padres de San Diego. Por ejemplo, en su momento cuando estaba Juan Soto ahí, el ver a Machado, a Tatis, ya Juan Soto, cómo gozan el béisbol, a mí me encanta. Ok. Pensé que me ibas a y mira que mi mejor amigo debutó con los Diamondbacks en Grandes Ligas, Miguel Aguilar, y no me gustan los Diamondbacks porque soy Yankee. Nunca me vas a ver a los Dodgers,
de los Diamondbacks. Ya superen esa serie mundial. No, Ya se tiene que superar, No. se tiene que cambiar, se tiene que modificar. no. O sea, ya hay que avanzar. no. No, pero, y por ejemplo, yendo a un juego, ¿qué fue lo que te llamó la atención en el estadio? O sea, ¿qué fue lo primero que te impactó, que te hizo el clic? O El sea, porque juego. una cosa es verlo en la televisión y decir, ver, no sé, los mismos Yankees que dices, pues, es distinto, allá estar en el estadio. Yo creo que el estilo de juego. Por ejemplo, yo sí soy muy fan de por ejemplo, de los doble play. Pero porque crecí viendo a un Borrego Sandoval y un Carlos Gastelum haciendo, o sea, haciendo la dupla. Entonces, mi mamá me hacía bullying cuando estaba chiquita porque no iba al béisbol si no iba con mi papá. Y no porque fuera la niña de papá, sino porque yo me sentaba a ver el juego con mi papá y lo analizábamos y lo platicábamos y todo. Y no iba con mis amigas porque mis amigas, ya llegó fulanito al juego, mira con quién anda sutanito. El estilo de juego y cómo la afición se mete al juego, las canciones, o sea, el ambiente, pero yo soy de las que voy a un juego y no me estén hablando, no me estén molestando porque estoy viendo la jugada y estoy viendo prácticamente a lo que vengo, ¿no? Ok, como todos. O sea, No todos, todos deberíamos de hacerlo. todos los deberíamos de hacer, pero no es un deber realmente. No, pero, porque o sea, realmente el estadio es un punto de reunión donde pues hay fiesta, hay alcohol, hay todo. Y pues sí, te está brindando un espectáculo que está en el terreno de juego. Ya si lo ves o no lo ves, pues ya pagas a tu boleto, que es lo importante. ¿y qué prefieres, picheo o bateo? Picheo. Por siempre. Yo prefiero 1000 veces un duelo de picheo. Un duelo de picheo. 1-0. 2-0. Los 17-0 no me gustan. No, pues es que Los 17-0 no me gustan. ¿a quién le va a gustar esto después de esa gran sorpresa? O sea, no. O sea, yo prefiero un juego que te tenga ahí a que ya sepas que quién va a ganar. Pierdes el interés, ya es hay otro jonrón, hay otra carrera, pues no. No, pero es que hay luego juegos que dices, o sea, ya estamos hablando del Diablo Sultanes, que sucedió, en el que dices, parecía que iba a ser algo parejo y que de repente en una entrada metan 8 carreras y dices, Pero ahorita lo bonito del béisbol es que no es como el fútbol, que es nomás 2 juegos y ya. O sea, ya tienen no, sí, camino por delante. tienen vida, tienen ¿Y todo. quién no te dice que la regresan? O sea, todo puede pasar. Aquí ya se sabrá si regresaron o no, pero Eso en el sí. momento que está grabando esto fue, vamos 2-0 la Iba serie. iba 2-0 en la serie. Iba 2-0 la serie. A lo mejor ya va 4-0, 6-2, 6-2, 4-2. O a lo mejor te sigue la serie porque llovió y la suspendieron, hubo más manifestaciones y la suspendieron. Todavía no se puede jugar, estamos haciendo tiempo para que siga calentando Bauer. Para que se recupere Flores, etcétera. Sí, para ver si podemos regresar a algún exjugador. No, sí, todas las circunstancias que surgieron después de esa cancelación. Pero no vamos a tocar esos temas porque pues, tampoco venimos a eso. ¿Y en qué momento fue en el que dijiste, quiero estudiar como que algo encaminado para dedicarme al béisbol? O sea, porque al final está esa parte de me gusta, pero no sé si me quiero dedicar, o el decir, me quiero dedicar. De hecho, yo supe que me quería dedicar al béisbol hasta que cumplí los 17. Okay. Yo siempre dije que no iba a estar en el béisbol, que yo decía, es un hobby, y es un hobby, y es un hobby, y es un hobby. Yo iba a estudiar fisioterapia. Okay. Y eso todavía es un tema familiar porque mi mamá cantaba victoria de que iba a tener que iniciar los masajes y a la fecha me dice, si has estudiado fisioterapia, me estuvieras haciendo masajes y todo porque ella padece de unos problemas de la espalda. Y ya tenía beca deportiva para irme a Obregón, a Litson, a estudiar fisioterapeuta, y empecé a batallar mucho con la materia de anatomía en la escuela. Y mi papá médico se sentaba a explicarme y no se te daba? No se me daba. Y mi papá, es que ¿cómo vas a vivir de eso? Yo los veranos me iba al CRIT de voluntaria y todo, o sea, yo ya estaba súper encaminada. Y hubo mucha gente que me decía, Diana, sabes demasiado de béisbol. Demasiado. Y tienes una facilidad para escribir, tienes una facilidad de palabra y una facilidad para operar y los jugadores se tienen mucha confianza. Dedícate al béis. Y yo, no. O sea, qué flojera, que tu vida dependa de un calendario. Entonces, pues no, yo siempre decía que no. Y cuando ya la vi bien cerca, el irme a vivir a Obregón, yo tenía papitis, o sea, lo acepto 100%. No iba a estar viniendo a mi casa, entonces fue como que me empezaron a meter mucho la idea de estudiar comunicación y yo le hice la promesa a mi mamá, porque mi mamá, o sea, mis papás no estaban
tan convencidos de que me fuera. O sea, somos una familia realmente muy unida a la fecha. Sí, sí, sí. Y ya tenía todo. O sea, prácticamente nada más me faltaba irme. Me dejaron, o sea, ya íbamos a ir a ver la casa o algo así, Obregón, donde iba a vivir, porque iba a quedarme en una casa de asistencia. Y le dije, mamá, ¿y si hago el examen de la Unison? O sea, la universidad de allá de comunicación. Y pues si quedo, me quedo. Si no quedo, pues me voy. Y en primera instancia no quedé. Entonces yo dije, pues, Destino. como que buena católica, pues los tiempos de Dios son perfectos, pues estaba así, pero de repente me entró el sentimiento de no me quiero ir. Y ahí hubo un recorte de lista de la gente pues que hace varios exámenes y cuando pasan la siguiente, que dicen, los que no quedaron entren, y quedé. Entonces yo lo tomé como una seña de Dios de, oye, pues es lo tuyo. Y empecé, yo me acuerdo, hice mi página de Base y empecé a escribir mis notas, empecé a hacer mis entrevistas, me empecé a acreditar, viajé, el primer estado al que viajé fue Obregón, después fue a Mochis, empecé y fue ya hasta, o sea, así estaba, o sea, con mi página. Después me empezaron a invitar a programas de radio, a analizar juegos. Después me hice titular de deportes, o sea, en una radio, o sea, yo daba los deportes en unos programas de unos noticieros, hasta que en el 2021 se me dio la oportunidad de entrar a la Liga Mexicana del Pacífico, ya fue ya como que mi entrada grande. Previo a eso, obviamente, por ejemplo, 2016 sí te puedo decir que hice mis prácticas en Sultanes de Monterrey, o sea, me fui a Monterrey casi 4 meses. Iba realmente, es un dato que nadie sabe, o sea, más que muy cercanos. Yo venía a Diablos. Mis prácticas les iba a hacer en Diablos. Y mi coordinador de carrera marcó a Diablos y todo, pero mi coordinador de carrera quería que estuviera en área de comunicación o en deportivo, apoyando a deportivo. Y una persona que estaba en ese momento en Diablos, ahorita ya no está, dijo que las mujeres no podían estar en esos departamentos y que pues que lo iba a revisar. Y en ese lo voy a revisar, que sonaba más a no, marcaron a Monterrey. Y les dije, no, tenemos este perfil. Luego dijeron que sí, Roberto Magdaleno. Y me llevaron al área de comunicación y ahí aprendí demasiado en Sultanes. Y ahí fue cuando realmente dije, ok, voy a estudiar periodismo, porque mi carrera es licenciatura en periodismo. Y me quiero especializar en béisbol. Obviamente mis papás decían, te van a matar. O sea, porque pues cuando escuchas periodismo, ¿no? Sí. Yo pues lo único riesgo que corro es... un pelotazo. Pelotazo o andar en chismes. Que es la neta, el pan de cada día en este ambiente. Y pues aquí seguimos muchos años después. No, sí, muchos años después. Tengo tanta... de lo que hemos platicado fuera de cámara. O sea, tengo como que mucha risa de eso. Pero... o sea, qué feo que la situación que viviste con los Diablos, o bueno, no con los Diablos como tal, no con los Diablos como tal, sino como que el que en ese momento no estuviera tan abierto. O sea, ahorita y a la fecha, O sea, ahorita somos más, pero a la fecha que no. Todo el mundo me dice, ay, hubiera sido Diablo Rojo el México si, o sea, te hubieran valorado. Yo, por algo pasan las cosas. No, o sea, y lo entiendo por lo que hemos platicado ahorita, como hemos llevado la conversación, pero pues sí está feo el saber, no sé, que en ese momento como que estabas encaminando y que te dijeran un no, y no por razones de, es que todavía no tienes experiencias, no sé qué, sino más por una cuestión de género. O sea, eso es lo feo. O sea, es lo que yo digo, que pues, qué mala onda, que pues, sí, qué feo que sucediera, pero pues al final te has levantado, has logrado otras cosas, como dices, las cosas han sucedido por algo. Y esa llegada al Pacífico, ¿cómo se dio? Porque al final, estar en una liga en la que tú ya conoces, que tú la viviste, que tú ibas desde chiquita, todas estas circunstancias, ¿cómo la llevas? O sea, ¿cómo la llevaste más bien? Mira, mi papá fallece mi llegada a Pacífico, yo se la dedico, o sea, veo y se la dedico mucho a mi papá. Porque a mi papá le tocó ver cómo iba yo tocando puertas y picando piedra y todo. Mi papá fallece un 11 de enero del 2021 y yo llego a la Liga Mexicana del Pacífico, si no me equivoco, un 8 de junio de 2021. Fue el primer año. Mi papá siempre fue de las personas, y a la fecha mi mamá también, de que tú síguele picando piedra y vamos. Y si me tenían, o sea, yo tenía que vender hamburguesas para ir a cubrir un juego de estrellas que me tocó hacerlo. Sí. Me ayudaban y todo. Fallece mi papá en enero del 2021 y en
abril, mayo, me mandó un mensaje de la Liga Mexicana del Pacífico que estaban buscando a alguien que manejara pues todo lo digital y que si les podía mandar el currículum. Sí. Y el licenciado Omar Canizales, pues que en ese entonces era el presidente de la liga, me conocía bastante bien. Aparte, mi papá fue el pediatra de sus hijos. Entonces, cuando pues recibe mi currículum, dijo, pues sí la conozco, sí sé de dónde viene. Sí sabe. Ajá, o sea, y fue cuando se da el acercamiento con Liga Mexicana del Pacífico. Me marcan, no se me olvide esa entrevista porque ahí me dio el pésame por lo de mi papá, porque pues lo conocía muy bien. Y pues sí llegué, fue un cambio muy fuerte en mi vida, digo, a meses de la muerte de mi papá, porque pues me tuve que ir a Guadalajara, una ciudad donde él vivió, donde él estudió la carrera de medicina. Y pues ya llegué para allá, ¿no? Y conocí personas que me ayudaron a todavía estar aquí, que era lo que también platicábamos ahorita que te dije, o sea, a Cristian Vélez, que es el actual director deportivo. Yo llegué sabiendo, porque es muy diferente que te guste el base a saber de base y poder trabajar en el base. Uh-huh. Entonces yo llegué sabiendo de base y me gustaba el base, pero pues realmente nunca había operado dentro del béisbol, ¿no? Y a Cristian le debo el saber operar, el saber reaccionar a tiempo, el cómo reaccionar, reglamentos, operaciones deportivas, o sea, realmente el universo, porque él se sentaba conmigo a explicarme movimientos, cómo activar, desactivar jugadores, todo. Entonces, a él me permitió ver realmente el otro lado del béisbol. No es lo mismo el lado del aficionado que el lado del periodista. Y tampoco es lo mismo el lado del periodista a estar porque todavía hay mucha diferencia en estar en un equipo que estar en una liga, y yo ya lo viví. Yo ya estuve en liga 2 veces y en un equipo varias veces. Sí. Porque pues estuve con Culiacán en Pacífico, pero por ejemplo pues hice mis prácticas en Monterrey, estuve con Tigres de Quintana Roo haciéndoles todo lo de la comunicación en una pretemporada que hicieron en Hermosillo. Entonces ya en esa parte ya nadie me la cuenta. Okay. Y todo eso pues me ha servido también a ir haciéndome mi manual de trabajo para lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y por ejemplo, pasaste de la liga, Tomateros, ya lo Ajá, entonces estuve en Liga Mexicana del Pacífico, de ahí pasé a Culiacán, o sea, llegué a un arreglo con Culiacán, y ya al yo salir a Culiacán, yo ya no, como te decía, yo no quería mi vida depender de un calendario, ¿no? Aparte, yo me fui de mi casa muy reciente, muerto mi papá, y me pegó muy durísimo, porque pues como te digo, tenía papitis. No, y el que mencionabas de familia unida. Ajá, entonces imagínate, yo llegaba a mi departamento o sea, mi familia somos muy gritones y habladores y fiesta y reuniones, y entonces yo llegaba a mi departamento en Guadalajara sola. Pedí en Navidad que me regalaran una Alexa para tener con quien platicar. Así te lo digo. O sea, sola, siempre estaba sola. Y me fui a Culiacán y no estaba tan sola porque de ahí tiene mucha familia mi mamá. Y mi papá también vive en Culiacán, entonces también tenía familia de ambos lados, pero seguía estando sola. Entonces, no es lo mismo. Ajá, entonces cuando salí de Culiacán sí dije así, había pensado hasta poner una agencia, había asesorado a varios peloteros sobre qué contenidos y cómo comunicar entrevistas, entonces quizás me dedico a eso y no depender de un calendario. Uh-huh. En su momento hubo jugadores que hasta me pedían que o sea, ¿por qué no te haces agente de peloteros si tanto operas en lo deportivo? Traía como que un universo. De varias posibilidades. Ajá. Pero llegó un mensaje de Liga Mexicana de Béisbol y aquí estamos en mi segunda temporada. Terminando la segunda temporada. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue el llegar a la Liga Mexicana? Lo digo en el sentido de lo que estamos platicando. O sea, tú venías de estar como empapada en un universo pacífico y llegar a esta Liga Mexicana que no es tan seguida. O sea, digo, no tan seguida en esas partes. O sea, a lo mejor ahorita hay un poco más, pero no sé, como que en su momento estaban peleadas, chocadas, o sea. No, mira, no fue tan difícil, ¿no? Okay. Porque como te digo, yo ya había hecho mis prácticas en Monterrey. A Tigres no me acuerdo si fue 2019 o 2018, les hice la pretemporada en Hermosillo. Hace algunos años, por ejemplo, en Laguna, me habían pedido mucho apoyo en notas y en hacer cobertura a jugadores que estaban en el Pacífico. Entonces, como a mí siempre me gustó el béis, siempre buscaba yo dónde ver Liga Mexicana de Béisbol. Okay. O sea, en verano, no. No. Okay. Porque mi papá, por ejemplo,
de repente nos salía en televisión un juego de verano y pues lo veíamos, pues. Porque pues obviamente yo quería ver a un Chispa Gastelum, quería ver a un Borrego Sandoval, quería ver en su momento un Juan Delgadillo, que eran los jugadores pues de Hermosillo. Entonces, pues sí volteaba yo mucho a ver a Sultanes de Monterrey. Porque a Sultanes de Monterrey, porque Hermosillo tenía muchos jugadores en Sultanes. Entonces, pues siempre estaba yo viendo, obviamente ubicaba quién eran los Diablos Rojos Tigres, la Guerra Civil. Siempre estuve empapada en esos aspectos. Entonces, si yo quería estudiar periodismo y quería dedicarme al béis, tenía que ver ambas ligas, aunque no la transmitieran en mis tierras. O sea, porque no realmente pues, no las transmitían. Aquí tampoco a veces, pero sí. Cuando recién entraron los Toros de Tijuana, Telemax, que es la televisora de nosotros, de repente pasaba uno que otro juego. Okay. Que era, pues, pero Toros de Tijuana no eran los Toros de Tijuana que son ahorita. O sea, seguían siendo los Petroleros de Minatitlán, si no me equivoco. Entonces, siempre yo buscaba ver. O sea, para allá, o sea, para que cuando llegaran ellos, yo podía llegar y hacer mis entrevistas más fácil, porque ya sabía, por ejemplo, que un Jonathan Castellanos estaba en Sultanes, un Juan Pablo Menchaca, que son los que se me vienen a la cabeza, ¿no? Sí. Que estaban pues jugando en Liga Mexicana de Béisbol. Ok. O sea, lo preguntaba porque usualmente como que pasa eso, que la gente del Pacífico como que no está tan apegada a la Liga Mexicana de Béisbol, porque pues, lo vimos como con Sultanes en su momento, Charros ahorita, que como que les cuesta agarrar ese ritmo de no, mis Sultanes solo son los del verano. Sí. No, eso en aficionados va a seguir siendo difícil. Pero, por ejemplo, si a mí me preguntas en lo operativo, la diferencia es demasiado. No es lo mismo tener 5 juegos diarios a tener 10. Sí. Y no es lo mismo tener 10 equipos a tener 20. Entonces, y no es lo mismo que en una liga te tienen limitados los highlights y en la otra puedes hacer lo que quieras con el contenido siempre y cuando pues no caigas en insultos. Entonces, de tener nada a tener mucho contenido para generar mucha área de oportunidad, eso sí es un poquito más cansado Liga Mexicana de Béisbol, porque pues siéntate a ver 10 juegos, siéntate a crear contenido de 10 juegos, siéntate a esperar que se acaben los 10 juegos con una diferencia de horario marcada. Ajá, porque pues Tijuana no tiene el mismo horario del centro. No, son cosas que quizás no vemos. Sur. Ajá, y luego pues en Culiacán era nomás un juego y ya. Y no es lo mismo estar en un equipo que puedes disfrutar el juego, que puedes disfrutar la victoria, a trabajar en una liga donde pues si gana Diablos te da igual, a que si gana Monterrey te da igual, y que ya llega un momento en que quieres que pierdan todos para que ya se acaben los juegos porque estás bien cansado. O sea, pasa. No, yo, lo sé porque pues lo hemos platicado, hemos charlado de eso, o sea, de estas circunstancias que, pues sí, al final, eso es algo que también ahorita se agradece mucho con la Liga Mexicana de Béisbol. Esa expansión, toda esa cobertura que le hacen, esa parte de al menos ya saber cómo van los juegos, cómo ver los highlights, ver qué sucedió, ahorita, tanto en Conspiradores como en Los Diablos o en Tijuana. Tocas un tema importante, porque justamente en redes sociales leo mucho las críticas y nos empiezan a poner, es que la Liga Mexicana de Béisbol se ve hasta en el canal de Congreso, pero se ve. Sí. Se ve, o sea, puedes contratar una aplicación, o sea, Jonrón TV, que es de streaming, que la temporada del año pasado del Pacífico no tuvieron ni siquiera streaming en línea. No. Como puedes prender tu televisión y pones ESPN, pones Fox, pones Canal 11, pones las televisoras y lo tienes. O sea, el béisbol de Liga Mexicana está en todos lados, aunque les guste o no les guste, pero estamos llegando a rincones que quizás por un solo juego se hace 1 o 2 aficionados, y eso es lo que queremos nosotros, ampliar realmente no solamente el público digital, sino también el público en televisión. No, y que se agradece también, o sea, lo que yo decía, o sea, también ya se agradece el conocer a los peloteros, agradecer a los equipos, o sea, porque antes era a lo mejor podíamos conocer a las estrellas, o a los de renombre, pero pues no conocíamos a todos los demás. Y ahorita ya como que se está dando mayor difusión en esa parte. Eso también tiene mucho que ver en el área digital, crear nuevos ídolos. Porque, por ejemplo, un Juan Carlos Gamboa aquí en Diablos, pues es el gran ídolo. Es el gran ídolo. Y antes, para nosotros, un ídolo era alguien que ya iba para afuera. O sea, ya era un veterano, decíamos, wow, un Vinicio Castilla en su momento, Humberto Cota, que ya tenían una carrera hecha. Y ahora que estuve en Ciudad de México, que me tocó, porque estos 2 juegos en Ciudad de México fueron mis primeros 2 juegos del rol regular de toda mi vida de Diablos Rojos. El primer turno de Juan Carlos, la ovación, el cuadrangular, me hizo caer el 20 en eso, ¿no? O sea, Juan Carlos no está tan grande, pero él es un ídolo de Diablos desde hace mucho tiempo.
Sí. Y que tiene que ver mucho, o sea, no solamente lo que hace en terreno de juego, sino también el cómo maneja su comunicación, el cómo maneja su presencia. Sí. Antes no existían las redes sociales. Entonces, si no ibas a un estadio, no sabías. Si no ibas a un estadio y no leías el periódico, o no veías el juego en televisión o en la radio, No sabías no nada. sabías nada de los jugadores. Ahora entras a redes sociales, sigues a tu jugador favorito, ves el contenido que sube tu jugador favorito, y por eso también cuidamos mucho el contenido que suben nuestros jugadores. Que muchas veces nada es censura, no. Estamos creando nuevos ídolos. Porque los jugadores del hoy son los ídolos de los aficionados que están yendo por primera vez a un juego, por segunda o por tercera. Entonces todo eso se trabaja en conjunto para que realmente sean un ejemplo para todos. Y por ejemplo, ¿de dónde surgió, cómo surgió esa parte de las entrevistas al mediodía, a veces los jueves, dependiendo de los días? O sea, ¿cómo surgió el de vamos con este jugador, vamos con esto? Porque principalmente tú las haces. O sea, tú haces Sí. las entrevistas. ¿Cómo surgió, cómo fue? Hubo un comentario una vez de una entrevista que grabamos donde querían que fueran en vivos para ellos poder hacer sus preguntas. Okay. Entonces, yo fui ya una aficionada del béisbol. Si a mí me preguntas, a mí me hubiera encantado entrevistar a Mariano Rivera, me hubiera encantado entrevistar a mis ídolos, o sea, en su momento. Ahora, por ejemplo, puedo llamar, o sea, puedo saludar al Borrego Sandoval que tuve ahora en Diablos Rojos, o al Chispa Gastelum que los crecí, y hay gente que no tienen esa oportunidad de hacerles una pregunta, ¿no? Entonces, en su momento... O de que los lean, o sea, de decir, me preguntó César Álvarez, ¿qué se siente estar en un campo de juego? Ajá. Entonces, ese producto no fue idea mía realmente. Y estaría mal si me colgó la medalla. Ese producto fue idea de mi jefe Alberto Guadarrama, que me empezó desde que estábamos con la Liga Mexicana de Softball, que necesitaba que me soltara yo más. A mí nunca me ha gustado salir a cuadro. Por eso fue una de las razones por las que no había hecho el podcast. Ya sé. Siempre me gusta estar detrás y planear y hacer y todo. Entonces Beto estaba, Diana, ándale, y anda, Diana. Y sabes mucho de base, los jugadores se tienen mucha confianza y tienen mucha facilidad de palabra contigo. Y yo no, y en vivo menos. O sea, no, porque no lo puedo editar y me la puedo regar o algo, y él estuvo y hay que crearte una imagen. O sea, y él estuvo empujando, y el primer live, me quiero acordar, fue Jolis Chacín. Entonces, el primer live fue un de que, ok, Diana, están llegando muchos jugadores de Grandes Ligas, pero la gente no sabe que son jugadores de Grandes Ligas, porque no voltean a ver el béisbol de Estados Unidos, mucha gente que sigue la Liga Mexicana de Béisbol, dependiendo de la zona en la que están. Entonces sí, por ejemplo, cuando anuncian a Jolis, yo sí leí en redes que nadie sabía que tenía más de, o sea, creo que fueron 14 temporadas que estuvo en Grandes Ligas, ídolo de los Rockies de Colorado. Uh-huh. Entonces fue un de que, pues vamos a empezar con Jolis. Entonces esa entrevista se conectó mucha gente y sí estuvo medio tensa porque pues, realmente no lo conocía, ¿no? Y ya de ahí fuimos partiendo, por ejemplo, con Cristian Adames, con Jonathan Villar, que esas fluyeron mejor porque los tuve en la serie El Rey. Entonces como que ya me conocían y por ejemplo la de Adames, que fue una de mis favoritas, no mi favorita, pero una de esas, como ya empezamos a hacer el resumen de lo que fue el campeonato de Puebla, pues salieron muchas risas, ¿no? Entonces yo veía que la gente les empezó a gustar el producto, ¿no? Okay. Entonces empezamos a trabajar en que fuera por lo menos un jugador por equipo. Después se vino mi favorita, que fue la que mejor alcance tuvo, que fue la de Japper Gamboa con Eric Leal, que fue cuando fue en el bateador y el lanzador de la semana. Y ahí la misma gente empezó a ubicar como que los jueves van a tener live, va a haber jugadores, etcétera. Entonces poníamos el cuadrito de preguntas y los aficionados entraban y las ponían. Entonces, previo a eso sí se hablaba con los jugadores para ver qué se podía responder y qué no, para no comprometerlos, porque sí mandaban unas preguntas medio bárbaras. Sí. Entonces, sí los mismos jugadores, al darse cuenta que pues también tenían ellos voz y voto en qué puedo contestar y qué no, pues fue fluyendo, y eso a la gente no pudo haber una constancia por temas de trabajo, y también que los jugadores hacerlos cuadrar era complicado. Entonces, pero sí es un proyecto a largo plazo para poder acercar a los jugadores a la afición y crear esos pues nuevos ídolos, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención. Vi varias de ellas, o sea, en las que sí era esa parte de, pues, como conocer ese otro lado, porque usualmente lo que también decimos aquí, por eso lo iniciamos y las entrevistas y así, es que muchas veces no conocemos como a los peloteros, a los beisbolistas, o sea, como que solo son
los jugadores, y ahí acaba. O sea, no conocemos como que un poco más. O sea, exacto. Mira, todos nosotros tenemos nuestro trabajo y a veces se nos olvida que el pelotero es su trabajo. uh-huh, El aficionado va y les grita y todo, y a ver si a ti te gusta que vayan a tu oficina y te griten porque te equivocas. Entonces, yo, por ejemplo, una prima hermana está casada con pelotero. Tenemos muchos amigos peloteros. Mis 2 mejores amigos son peloteros. Sí. Entonces, yo sí he visto realmente lo que hay detrás de. Los aficionados muchas veces no. O sea, no conocemos sus Por ejemplo, sacrificios, vuelvo todo, al tema con Diablos. Ahora que pues, yo sé que en este podcast son muy Diablos. No. Veo, por ejemplo, estuve en el dugout. Creo que es el menos Diablos, ¿eh? Sí. Estuve en el dugout de Diablos y vi a Juan Carlos Gamboa arrastrar la pierna. Uh-huh. Está jugando lesionado y nadie lo ve. Voy al dugout de Monterrey. Había jugadores lesionados que también están jugando y nadie lo ve. Y si bajan el rendimiento, somos los primeros en criticar. Hay jugadores que tienen a su familia en Venezuela jugando. Imagínate jugar toda una temporada sin ellos, cuando pues realmente son el motor que tienen. Son detalles que no vemos. Uh-huh. Entonces, si podemos voltear y hacerle ver al aficionado el sacrificio que están llevando esos jugadores para trabajar, así como para nosotros es un sacrificio levantarnos en la mañana, irnos a sentar a nuestra oficina, poner nuestra cara de buena onda. Aguantar el tráfico. El tráfico de Ciudad de México, sobre todo. Entonces, yo creo que nos hace falta ese tacto a los aficionados para entender. Sí. Y si podemos cambiar la mentalidad de uno de 5 aficionados, pues de poquito a poquito vamos trabajando en eso y es algo de los proyectos pues que traemos, ¿no? El que hacer un poquito más humano el béisbol, para que el aficionado se identifique con el pelotero y pues esos también se transformen en entradas. Sí, o sea, porque creo que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que era esa parte de conocerlos, verlos, el de, no sé, por ejemplo, ahorita lo que están subiendo de contenido de Liga Mexicana, de la Serie del Rey, en la que pues es ver como que cada panorama de lo que está pasando, los calentamientos, los entrenamientos, las prácticas de bateo, no sé, las tomas la que tengo ahorita muy grabada, la de estás atrás del catcher y pues está viendo los lanzamientos, se ve toda esa parte, no sé, las tomas de drones que tomaron con el himno, la bandera, todo esto, obviamente tener a Pati Cantú, todas estas cosas pues son llamativas porque es como ver otro aspecto, otro lado de la Liga Mexicana, en la cual aquí lo hemos dicho, hace no mucho tiempo, hace 10 años, pues obviamente no se veía nada, porque pues, solo se veía Tigres, Diablos y Sultanes, y todas las demás eran como muy locales, y que poco a poco se ha ido abriendo ese camino, se han ido viendo, ya el tener las redes sociales, pues sí, es distinto, y por eso queríamos como que platicar contigo, conocer ese lado, principalmente que tú estás encargada de toda esa área, estás ahí maniobrando, liderando con tu equipo. Pues obviamente es conocerlo, saberlo. Sí, y a veces también admiro a todas las áreas digitales de Liga Mexicana de Béisbol, a todos los equipos. Realmente, por ejemplo, esta temporada sí se vio un cambio en todos. Hicimos un buen trabajo en equipo. Y también a los aficionados se les olvida que somos humanos. Sí. Que todas las áreas digitales somos humanos. Nos equivocamos tantito y nos crucifican porque es que si trabajas en Liga Mexicana no te puedes equivocar. ¿Y tú? Yo, pues, no me refiero a tú, no, o sea, sí lo que, oye, pues a todos nos podemos equivocar realmente, o sea, tenemos que trabajar. Jorge. Ya me regañaron. Tenemos que trabajar contra reloj, se acaban los juegos y todo, o sea, por ejemplo, dicen, se acaban los juegos y ya terminas, no, tenemos que preparar el contenido, o sea, realmente se ha estado trabajando en generar, tú mismo pues decías lo de las tomas y todo, pues obviamente nosotros durante la temporada estamos pues en nuestras casas porque pues no podemos estar en los estadios, sí. Estamos 10 juegos y 10 juegos. No, luego piensan que, o sea, nomás es grabar un videito sí, y ya, o sea, que un minuto es nomás agarrar el celular, te hago así y ya. Y aparte es, tenemos que checar a qué hora es conveniente publicar, la pauta, patrocinadores, es un sinfín de cosas que tenemos que revisar. El copy y todo lo que va a llevar imagínate escrito. Hacer copy para o sea, son 10 juegos diarios. Y que no sean repetitivos. Son 5, o sea, por lo menos por juego salen 5 videos. Imagínate estar haciendo copy tras copy, más el copy del score, más el copy de la foto, más a qué hora será bueno publicarlo para que haya mucha gente,
que justamente fue el juego de 10 home runs. No, ajá, por ejemplo. 8 back-to-back. Si volvemos al tema 17-0, ¿cómo publicas un juego de 17-0, pero sin que se genere una controversia de que le vas a los Diablos, sin que se agüite la afición de Monterrey, sin que, pues, imagínate copy para las 17 carreras? O sea, piensan que es muy fácil. Y a mí me ven mucho en mi casa, por ejemplo, con los audífonos y un café. Es así como mis 5 minutos de la marca de chocolate, que no voy a decir porque no es patrocinadora. Pero es así como que mi momento de break. Ah, Sí. ya. Ya. Es que Es un chocolate con MK, sí. No, sí. Ah, está ya. bien, Entonces, está bien. digo, es mi momento así como que break para que me puedan fluir las ideas, porque si llega un momento en que me sale humo. Entonces, el año pasado, pues era Polo que estaba en el área de prensa y yo nomás, y nos dividíamos los juegos y todo. Este año, pues ya fue un equipo de digital y se notó, ¿no? O sea, estamos de hecho si no me equivoco, a 1,350 seguidores en Instagram, de llegar a los 50,000 seguidores nuevos en la temporada. Es una cifra que no habíamos tenido. Por lo menos el año pasado que yo estuve, pues no. No, y Entonces es ya un- superamos entre Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ya superamos los 100,000 seguidores nuevos. Y es realmente un logro hecho 100% en equipo. Sí. Porque es crear contenido, pero no es nomás crear contenido por crear. Porque tenemos que cuidar mucho las formas para que no se enojen los equipos. Porque si haces un meme, se enoja el jugador, o se enoja el otro equipo porque le hiciste meme a él y no le hiciste meme al otro. Se dice fácil, pero no es. Y yo sí agradezco esta temporada de mis dos. Esta ha sido la mejor en creación de contenido porque somos un equipo, ¿no? Sí. O sea, Juan y Jesús, que son dos practicantes que entraron este año, entraron de hecho faltando como 2 días, que pedía que fuera practicantes para que se fueran metiendo en el ambiente de base. Coincidencias, uno está en Ciudad de México y uno está en Monterrey. Les va a tocar, ahora sí que como cerrar con broche de oro la temporada, asistiendo cada uno a su serie El Rey. Fede, que trabajó conmigo en Culiacán, que en su momento me mandó el currículum de que, oye, Diana, por si sabes de un equipo que quiera algo remoto, pues puedo entrar. Y se abrió una vacante para creación de contenido y entró él. Y pues yo, ¿no? Yo al frente, que no porque esté al frente no hago cosas y que soy de las que avientan, ¿no? Literal, tengo los ojos en todo. Y pues intentamos, ¿no? hacer el mejor contenido posible. Y pues ahorita en eventos especiales, por ejemplo, Juego de Estrellas y Serie del Rey, que son pues, los más difíciles de la temporada, pues se suma Rafa, que es el fotógrafo para mí, y lo digo y lo firmo, el mejor fotógrafo que hay ahorita en Liga Mexicana de Béisbol, aunque nomás no tenemos, ahora sí que como ¿cómo se llama el que canta las canciones de Navidad? Muy famoso. Ah, como Michael Bublé. Ajá, yo le digo Bublé, porque nomás lo congelamos y lo descongelamos en los eventos especiales, así como nomás lo descongelamos en Navidad. A mí me di... Toman fotos muy buenas. Entonces, él, Fede y yo nos congelamos y nos descongelamos para eventos especiales y hemos hecho una mancuerna muy especial para crear estos contenidos, ¿no? Que pues están gustando, las interacciones y los comentarios lo ven y pues estamos llegando a más y más gente, ¿no? Y estamos poniendo la Liga Mexicana de Béisbol en el área digital, pues muy en alto, que es lo que queremos. Y por ejemplo, o sea, sé que me voy a adelantar mucho porque pues apenas va a venir como la planeación, la idea y todo esto. ¿Qué se podría esperar o qué, o sea, ya en tu cabeza se está moviendo para el 100 aniversario? O sea, porque el próximo año, o sea, se va a venir fuerte. O sea, porque es el 100 aniversario, el Juego de Estrellas, ya lo dijiste, va a ser aquí en la Ciudad de México, toda esta parte. Y también es aniversario de Diablos, Vale, entonces o sea, va a estar, o sea, el Juego de Estrellas va a estar intenso. O sea, ¿cómo? O sea, obviamente sé que a lo mejor no nos puedes decir tal cual, No me puedo adelantar. Pero, o sea, obviamente ya es Pero como sí es, estamos viviendo una época en el béisbol ahorita en Liga Mexicana la mejor de todas. Okay. O sea, creo que nunca esperaron ver o sea, sí, hay gente que dice, tuvimos a Fernando Valenzuela, pero ¿en qué momento tuvimos a Fernando Valenzuela? Estamos teniendo a Trevor Bauer, por ejemplo, en uno de sus mejores momentos, si bien no está en Grandes Ligas, pero está aquí, lo estamos teniendo, está tirando unos juegazos y nos está generando un contenido impresionante. No, o sea, y no solo Trevor Bauer, creo que también Robinson Cano, Didi Gregorius, y aquí me puedo ponerte a dar una lista interminable. Mismo, no sé, lo que ha hecho Mazara en Monterrey. Exacto. O sea, que sí, pues ahorita no está sonando muy bien, pero lo que ha hecho Mazara en Monterrey es impresionante. También fue una de las contrataciones bomba que tuvimos. Un Luke Boyd, un Greg Bird. Lo que hemos tenido... Encarnación en Oaxaca. Exactamente, ajá. O sea, lo que hemos tenido en Liga Mexicana está de no creerse, ¿no? Entonces, el 100 aniversario no solamente todo el mundo dice 100 aniversario,
vas a voltear para atrás. Sí, vamos a voltear para atrás. Porque pues sí, el voltear para atrás es reconocer la historia que tiene el béisbol mexicano. Ujú. Es voltear y ver a las leyendas que tenemos, o sea, que ahorita son coaches dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí. Pero también es un aplaudir la transformación que ha tenido el béisbol mexicano. ¿Cuántos equipos éramos antes? ¿Cuántos equipos somos hoy? ¿Cuánto han crecido los equipos de béisbol? Porque ya no es solamente un equipo de béisbol. Sí. Ya los equipos de béisbol no se conforman con ser lo deportivo. Ya son una Ya son marca. marcas. Sultanes ya es una marca. Diablos Rojos del México ya es una marca. Sultanes de Monterrey ya tiene Liga Mexicana de Softball. Diablos Rojos del México que tiene Liga Mexicana de Softball, tiene básquetbol. Ya, por ejemplo, Torreón quiere también levantar la mano para el softball. Hay equipos que tienen softball. Veracruz ya tiene también su línea de ropa. Entonces ya no es el béisbol de antes. Entonces también aplaudirlo la transformación que ha tenido el béisbol. El cambio. Porque si nos quedamos en cómo era el béisbol antes, no tuviéramos el auge que tenemos ahorita. No, ahorita estaríamos ya en otro aspecto, en otra forma. O sea, ya es, volteas a ver y ya todo el mundo festeja con los brazos cruzados como Randy Arozarena. ¿Y qué permitió a Randy Arozarena ser ese ídolo? No solamente su juego, las redes sociales, la televisión. Entonces el 100 aniversario se tiene que basar mucho en eso. Y en el área digital no solamente es educar a los aficionados en que sí, vean de dónde venimos, pero vean lo que tenemos hoy y el acercar Liga Mexicana de Béisbol a los aficionados y que pues nos volteen a ver con ese 100, ¿no? Okay. Porque es el 100 aniversario, pero también nos sacamos 100 esta temporada y estoy seguro que la temporada que entra va a ser aún mejor que esta. No, o sea, obviamente era eso, o sea, conocer, saber, porque pues obviamente, digo, apenas viene la planeación, viene toda la locura, pero pues obviamente era como un pequeño preview. Sí, o sea, de hecho, conocer. o sea, para esto, el otro día estamos platicando, antes de venirnos a la serie El Rey, parece de guión de película el 100 aniversario, porque pues el Juego de Estrellas, el año que entra, si bien, para mí el clásico de la liga es un Diablos Sultanes. Y el año que entra ya garantizamos que el Juego de Estrellas va a estar Diablos y Sultanes por lo menos el cuerpo técnico, porque son los actuales campeones de zona. Entonces imagínate, ¿no? Festejar tu 100 aniversario con un Juego de Estrellas donde los cuerpos técnicos representan a Sultanes y a Diablos, o sea, parece ni mandado a hacer. Sí. Entonces, Sí. pues se vienen muchas grandes y muy buenas cosas. No, o sea, me queda claro y que... A lo que se nos obviamente- ocurra de aquí a que empiece la temporada, ¿eh? Sí, no, o sea, por eso te digo, o sea, falta bastante porque... O has visto, por ejemplo, cuando se hizo el cuadrangular en el Home Run Derby en el Zócalo. Ah, sí, yo fui. Y fue una locura, fue algo fuera de lo normal porque me acuerdo mucho una de las que decían de Jafet Amador que rompió un vidrio. O sea, Entonces imagínate, ¿cuándo has visto que el fútbol lo lleven así en esas cosas? Y no tengo nada contra el fútbol, ¿no? Estamos ahorita, el béisbol está en su momento y lo tenemos que aprovechar, lo estamos aprovechando y lo vamos a seguir haciendo. pues ese home run derby del Zócalo tuvieron que cambiar las reglas porque se quedaron sin bolas. Tuvieron que cambiar las reglas porque pues estaban macaneando. Y fue la locura. Entonces, es seguir creando esos eventos para que quizás el aficionado que nomás va de metiche, como decimos nosotros, pues se quede, se cautive y pues se transforme en entradas para el estadio. Y, por ejemplo, también antes de avanzar y terminar con esta gran entrevista, con esta gran plática, obviamente también te quería preguntar sobre el softball, porque te tocó estar en el primer draft, en todo esto, Uy. que se iniciaba, pues obviamente fue una locura por ser la primera vez, pero ¿cómo se vivió? ¿Cómo es? O sea, digamos, en ese aspecto, y lo pregunto bien, o sea, así como de darles oportunidad a las mujeres de que jueguen a un nivel profesional, obviamente es distinto el béisbol al softball, pero pues ya como que cercano. La verdad es un proyecto al que le tengo mucho aprecio y no caí en cuenta de la magnitud de las cosas hasta que se terminó, que me acuerdo que una amiga me dice que se siente que fuiste la primera coordinadora digital de una liga mexicana de softball, o sea, la primera liga de softball profesional en Latinoamérica. Yo, wow, sí es cierto. Yo me entero de la liga mexicana de softball como 2-3 días antes que la presentaran. Okay. Y yo así que cuando veía en el grupo que estaban pidiendo el logo, yo, ¿qué está pasando, no? La anuncian y yo jugué softball. Toda secundaria, preparatoria y la carrera. Entonces, si a mí me hubiera tocado en su momento, pues yo seguiría jugando softball. En contra, papá, yo sé que no te gustaba que jugara softball porque jugaba bien tosca y me la llevaba toda golpeada. Yo hubiera seguido jugando softball. Qué motivante es ahora para todas esas niñas pues jugar, ¿no?
Cuando se vino lo del tryout, yo no pude venir, pero veía yo todas esas niñas que pues estaban haciendo con toda la ilusión del mundo el tryout, y yo decía, pues yo pude haber sido esa, ¿no? Sí. Se viene lo del draft, nunca se había hecho un draft de esa magnitud, y ahí es cuando yo empecé a aplicar en Pacífico se hace un draft cada año. Sí. Entonces yo ya conocía, por ejemplo, el sistema que tiene Pacífico, entonces sí voltear y decirle a mis jefes, oye, tengo un poquito más de experiencia en este aspecto, entonces combinar la experiencia que les quise yo dar, oye, aquí está el proveedor, se hace así, 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 y luego Beto Guadarrama vino y oigan, hay que hacerlo o sea, más televisivo, más llamativo. Entonces ahí es el trabajo de equipo de Liga Mexicana de Béisbol, cada quien pone su idea, la centramos y nos sale el producto, ¿no? Entonces fue el draft que no se me va a olvidar, no solamente por lo especial que fue, porque para mí fue una responsabilidad en la que no dormí 3 días porque estaba en un estrés espantoso, y si falla el sistema, Sí. cuando yo pedí que lo metieran y todavía nos tembló. Sí, me acuerdo. Y ese sí, yo tengo una anécdota bien divertida, porque a mí nunca me había tocado una Ajá, nunca. Qué feo suena, ¿verdad? Entonces, yo soy muy católica. Entonces, cuando suena la alerta sísmica fue cayendo el último movimiento del draft. Sí. Cuando cae el último movimiento, yo estaba en la mesa del sistema con la chava que estaba tecleando los movimientos, cae, lo anuncian, sale en la pantalla y yo me persiné. Y hice mi oración de agradecimiento porque todo había salido perfecto, y empieza a sonar. Pero no le puse atención porque era tanto mi estrella está clavada en las redes porque estábamos subiendo los movimientos en tiempo real, que veo que todo el mundo se para y dije, pues ya se acabó el draft, pues se están despidiendo. Y yo me quedé sentada. Y Gabriela Redondo, que es con mi compañera de Relaciones Públicas de Liga Mexicana de Béisbol, va y me pone un grito, ¡está temblando, salte! Y en eso yo me quedé así congelada, y yo todavía digo, oigan, se les prendió la bocina del estadio, apáguenla. Es la alerta sísmica, y en eso me paro y se me cayó la silla. Y yo fue de ¿qué? Y yo no veía a todos como que saliendo, y yo... Y tuvo que ir por mí, porque yo no me salí, me quedé así como que en shock. Y todo repetí como 3 veces. Oigan, se les prendió la bocina. ¡Que no! Es la alerta sísmica. Y yo, o sea, me sentí... Qué bueno que no te ha tocado, o sea, que no la asocias. No, ahí me hubiera muerto, porque de hecho porque, o sea, sí. Estaba la conocida Paola Ríos en ese draft. Teníamos 5 años que no, es mi mejor amiga. Teníamos 5 años que no nos veían, y sí nos hicieron mucha carrilla de que nomás se vieron y tembló. Salimos las 2 así porque pues ella de Veracruz, yo de Hermosillo, y con que así es la alerta sísmica. Pues qué bueno que no vamos a grabar juntas. Porque nosotros sí, o sea, nomás, por Zoom sí nos puedes tener. yo nomás escucho eso y... Por Zoom sí nos puedes tener, ¿no? Y de hecho las decíamos... caricaturas, así, tal cual la sombrita. Aquí Decíamos, hay que quedarnos juntas porque pues, nos van a buscar juntas, entonces nos van a encontrar muy rápido. Sí. No, pero, o sea, obviamente quería preguntar por esa parte porque pues obviamente fue el inicio. Sí, pues, o sea, se viene ya la arrancando el segunda. proyecto, te voy a ser muy sincera. Las reglas del softball sí son demasiado diferentes a las del béisbol. Entonces, había, por ejemplo, reglas que yo sí me sabía, porque pues lo jugué, pero había reglas que no, y que sienta el corredor, y que sácale, que aquí, que allá, y la maíza. Así que el corredor como que... Ajá, de emergente que no es cortesía, ajá. emergente. Entonces yo, llegó un momento en que yo así, ya. Entonces, de hecho, la jornada inaugural, sorry jefe si está viendo eso y no lo sabía, la jornada inaugural la hice, o sea, todo lo digital lo hice en un camión de regreso a Mazatlán de Hermosillo, que pues fue un día antes quedó campeón Hermosillo, y nos regresamos al día siguiente, y yo desde ahí supe qué retador va a ser esto, y fue un reto que lo sacamos, que viene más fuerte que nunca, que gustó, Sí. y pues viene para quedarse, y la verdad que pues estamos esperando con ansias. Va a haber 2 equipos nuevos, no sabemos todavía cuáles van a ser, entonces eso también lo hace pues aún más atractivo. Bueno, no, ya sabemos que son 2. Sí, es un equipo de Liga Mexicana de Béisbol y uno de Liga Mexicana del Pacífico, entonces estoy muy ilusionada por eso. Vamos, tomateros. Voy a estar con ustedes. Aquí pueden agregar un sonidito de grillos, pero Voy. también cortan esa parte. Voy con los tomateros, siempre. Siempre voy a ser tomatero. Aquí Como debe ser. Aquí ya tuvimos varias Si discusiones. le vas a un Sí, equipo, sí. te tienes que quedar con ese equipo. No, y aquí ya tuvimos varias discusiones. Así ya. No por en vivo, por mensajes, pero ya hemos tenido muchas discusiones por eso. Ya me han regañado por mi gorra. Pero ahorita traes la de los diablos, ¿no? Sí, ahorita traigo la diablo. Sí, porque pues toda la serie del Rey pasada me estuviste dice. Ya quítatela, se te va a enronchar. Quítatela. Mejor una gorra de Liga Mexicana de Béisbol y así ya no le vas a nadie y no quedas mal con nadie. Pero bueno. Pero bueno,
Esa es otra historia que ya estaba sacando aquí de cómo me regañan. Ahorita que mencionabas lo de Mazatlán y Hermosillo, ya para así para terminar. Es que de verdad hay muchas historias, hay mucha plática, hay mucha cosa que sacar. Pero pues es lo que te decía antes de grabar. O sea, lo quería tocar para conocer como ese lado que te tocó vivir a ti. Como hermana. Como hermana, lo que nos contó tu hermano, de la promesa que le hizo a tu papá, de entregarle el anillo de campeonato de Hermosillo y todo esto. Y, o sea, tampoco me quiero adentrar tanto, o sea, porque pues, sé que es algo personal, es algo tuyo, pero nomás quiero conocer como esa parte de tú cómo lo viviste, o sea, tú cómo fue ese momento de que les tocó celebrarlo en Mazatlán. O sea, yo lo hablaba con tu hermano y que me dijo así o sea, sí me hubiera gustado vivirlo en Hermosillo, pero yo quería que acabara como acabó. O sea, yo no quería vivir otras experiencias de regresos y no sé qué. O sea, él me lo contó así. O sea, ¿cómo lo viviste tú? Ahí te va mi versión. Para las personas que se perdieron el capítulo de mi hermano. Pues ahí vayan a verlo. Mi papá falleció un 11 de enero del 2021 a causa del COVID. Mi papá era pediatra, como lo dije al principio. Y ese mismo año Hermosillo llegó a la final contra Culiacán. Mi papá, pues fanático del béisbol, y ese año mi hermano había entrado como analítico a Hermosillo, era su primera temporada, si no me equivoco. Ricardo, si me equivoqué, lo siento, no me regañes. Entonces, pues Hermosillo tenía contra la pared a Culiacán. Yo hasta había viajado a Culiacán para estar con mi hermano porque pues acaba de morir mi papá. Uh-huh. Y pues todo el mundo sabemos lo que pasó. Culiacán vino de atrás y quedó campeón. Fue el juego, yo creo que uno de los juegos más difíciles de mi vida, porque pues ya no era el cariño a Naranjeros, era el cariño a mi hermano, que pues como hermano menor, pues obviamente es un orgullo para mí que estamos compartiendo que el gusto por el béis. Yo pues en áreas de comunicación y en área deportiva. Yo tengo muy presente estar en una cabina y una de las esposas de los jugadores, porque pues todos somos realmente familia. Me dice, oye, tú no deberías de estar aquí, tú deberías de estar buscando a tu hermano, porque ahorita es alguien que se debe estar sintiendo muy mal, porque pues tenía 2 semanas de muerto mi papá, pues ve a buscarlo, ¿no? Entonces, de guión de películas, abre la puerta del elevador y ve a mi hermano había salido a tomar aire y nos abrazamos en un abrazo que no se me va a olvidar. Y mi hermano, pues, cuando se contagió de COVID mi papá, él no tenía COVID, entonces cuando ya pudimos entrar a verlo, pues no podía entrar a verlo porque pues él tenía que hacer anticuerpos, etcétera. Uh-huh. Ellos estaban contra Mazatlán justo en la gira y cuando regresa le dan permiso de entrar. Él no quería entrar porque él sentía que mi papá lo estaba esperando. Creo que esa parte sí se las contó. Sí. Cuando logró entrar a verlo, pues le dijo cómo iba la serie, que habían eliminado a Mazatlán. Le prometió el anillo de campeón. Y papá, vas a tener un anillo de campeón, vamos, despierta. En ese momento pues, mi papá no tenía pronóstico tan agudo de que se nos iba a morir. Estábamos pasando por un momento complicado, sí, pero todo pintaba que iba a salir. Nos tomó por sorpresa realmente la muerte de mi papá. Pues no, se nos muere mi papá, queda vigente la promesa, la pierden contra Culiacán. Y mi hermano siempre trajo el cassette de le voy a cumplir, no, o sea, le voy a cumplir. Se viene pues esta temporada, fue muy buena temporada para Hermosillo. Y en diciembre, antes de entrar a playoff, mi mamá le dijo, Ricardo, tú quedando campeón con Naranjeros, me voy a ir a Miami con ustedes. O sea, vamos a ir y todo. Entonces empezamos a planear y pues fue avanzando Hermosillo en playoff. Primero pues eliminaron a Navojoa y pues esa eliminación fue rápida y así pues fueron avanzando, ¿no? Entonces ya cuando vemos la final muy cerca, justo tuvimos como que una junta, mi mamá, mi hermana y yo, que somos las que vivimos en la casa, de que pues mi mamá quería sabiendo, ¿no? que estaba la promesa, porque cuando eliminan a Mexicali, ahorita que me acuerdo, eliminan a Mexicali, el Ricardo nos hace una videollamada desde el estadio, sí, y pues nos rompimos en llanto en todos, porque pues nos dijo, no, estoy bien cerca de cumplir la promesa a mi papá. Entonces ahí fue cuando nos volteamos a ver nosotras y oigan, no puede el Ricardo recibir el anillo, o sea, el campeonato solo. O sea, va a ser somos muy sentimentales y somos muy unidos. Entonces me sacrifiqué, que es sacrificio ir a Mazatlán. Pedí permiso a mi jefe para ir a Mazatlán como hermana. Y de hecho, yo creo mucho en las diosidencias y pasó 2 muy grandes en ese viaje, que es a lo que voy. La serie, como se habían eliminado los equipos en semifinales muy rápido, la adelantaron. Uh-huh. Entonces, yo tenía que viajar un domingo a la presentación de la Liga Mexicana de Softball, que era el lunes.
Entonces me iban a volar desde el sábado por si había problemas con los vuelos. Entonces yo les dije, denme chance de volarme el domingo porque el sábado había juego de Hermosillo y quería estar con mi hermano en el arranque de la final. La Liga Mexicana de Béisbol aceptó y todo salió mal. Y ahí es donde voy con diosidencias, porque mi hermano no quería que fuera a la final. En parte sí quería porque pues era que la serie se iba a poner 2-0, pero yo iba a llegar y él no iba a estar, entonces como iba a estar sola por la carrera, o sea, en camino y todo. Entonces cuando me están comprando mi vuelo el domingo no había regresos a Hermosillo y me tenía que quedar allá hasta el jueves, entonces no iba a poder realmente acompañar a mi hermano en Mazatlán. Y de repente mi mamá me dijo, oye, checa que te chequen si hay regresos a Mazatlán. Y en Mazatlán sí había, el mismo lunes. Entonces yo iba a poder estar realmente los 3 juegos en Mazatlán. Entonces yo lo veía como una señal, pero la señal más grande de que mi lugar era estar apoyando a mi hermano fue el domingo que saca el juego 2, Hermosillo se puso 2-0, me voy al aeropuerto saliendo del estadio y cuando llego mi vuelo se había cancelado. Cancelaron mi vuelo y no había vuelos. No pude estar en la presentación de la Liga Mexicana de Softball. Lo siento, jefe. Pero hice toda la cobertura pues desde remoto. Entonces cuando me dicen que se canceló mi vuelo, me marca mi hermano porque mi mamá le avisó, oye, tu hermano no se va a ir a México. Oye, me dices, pusieron el camión de los jugadores para las familias. Tienes un lugar, súbete. Y agarré mi maleta y me subí al camión y me fui a Mazatlán y todo lo hice desde Mazatlán. Y la segunda diosidencia, mi hermano estaba muy enfermo. Sí, ¿no? Traía una tos espantosa, una calentura horrible. Y me acuerdo, pues, estábamos en el mismo cuarto. Bajamos a desayunar porque en el hotel hay un conocido restaurante sinaloense. Bajamos a desayunar. Mames, el Panamá. Exacto. Bajamos a desayunar y mi hermano se me empezó a poner muy mal en la mesa. Se empezó a poner muy mal en la mesa. Era un color que no era su color. Y me siento muy mal y me siento muy sudaba así. Y pues mi papá era médico, entonces de medicina sabíamos perfectamente bien. Pero él estaba tomándose su tratamiento, no sé dónde lo sacó. Y cuando subo, yo creo que, de hecho yo traía la corazonada de que, oye, mi hermano se siente mal, súbete, o sea, deja de desayunar y ya súbete. Gemelos. Exacto. Y cuando subo, está la puerta de mi cuarto abierta y nomás escucho que el Ricardo estaba... Y cuando me asomo al cuarto, estaba acostado boca abajo, morado. Pero morado, horrible, ahogándose y yo agarrando el teléfono, marcándole a un doctor, o sea, el doctor de la familia. Y literal, córrele a la farmacia porque le tienes, o sea, ¿sabes inyectar? Y yo, me sé inyectar yo. Y porque vi videos en YouTube, porque cuando vivía sola me tuve que aprender a inyectar yo. Entonces andaba a las y me dijo, ¿sabes? Bueno, pues sabes, preparaba un nebulizador y corrí a la farmacia, o sea, la más cercana y me acuerdo que le metí el nebulizador enojada, no se quería ni despertar. Sí. Y fue otro completamente en cuanto terminó esa nebulizada y se sintió mucho mejor. Y fueron mis 2 diosidencias, ¿no? Que si hubiera hecho caso a mi hermano de no ir, yo creo que ahorita estuviera llorando porque no tengo hermano por necio. No, pero qué bueno que sí pudiste ir. Y ya hablando de sí el campeonato, los jugadores que son muy amigos de la casa, que te puedo hacer hasta una lista, porque éramos realmente un grupito. Los naranjeros. O sea, sabían la historia, porque mi familia siempre les ha abierto las puertas de la casa, saben que mi casa es su casa, y se juntan y hacen carne asada ahí, y a veces mi mamá hasta les hace gallina pinta y los consiente mucho. Conocen la historia. No, es que me quedé con duda de qué es gallina pinta. Gallina pinta es un caldo sonorense que es frijol, carne y maíz. Ok, es que me quedé con la duda. Entonces te digo, sabían la historia, ¿no? Entonces toda la final empezaron a decir al Ricardo, me decían a mí, le vamos a cumplir a tu papá, va a estar ese anillo. Entonces le di un sabor especial, ¿no? Entonces cuando cae ese out, que estábamos en Mazatlán, yo entro a terreno y aunque el Ricardo diga que no, el Ricardo se me escondió. Los dos traíamos unos sentimientos horribles. Yo en ese out me solté llorando y obviamente me acordé de mi papá. Sí. Porque pues hubiera estado muy feliz porque pues eran sus naranjeros y aparte pues su hijo estaba adentro, ¿no? Sí. Entonces cuando estábamos en terreno, las mismas esposas de los jugadores decían, ay, tu hermano, dime que hay... Todos querían ver el abrazo porque sabían realmente lo que venía, la historia que venía detrás. O sea, era una promesa a mi papá. Y yo mandando el mensaje al Ricardo, ¿y dónde estás? Y nadie me decía nada, y hasta que un jugador salió y me dijo, es que está ahí adentro, espera, o sea, me dio a entender que pues el sentimiento estaba a flor de piel, y yo me quedé, o sea,
todo el mundo así con sus esposos, así festejando, y yo gané mi hermano, y mi hermano, y mi hermano. Pablo de la Peña, que es el director general de Naranjeros, también buscándolo porque él es una historia similar, él también perdió a su papá y tenían pues esa historia en común, también pues se estaban buscando. Sale Ricardo y me lo topo de frente y fue te abrazo, me abrazas, brinco, me brincas, ¿qué hacemos? Entonces sí fue un abrazo muy emotivo que me acuerdo cuando al día siguiente tuve ese video como por 5 personas que me lo mandaron, que todo el mundo estaba esperando ese momento. Agradezco a las esposas que, o sea, que lo grabaron porque sabían lo emotivo que era, que hablaron con los dos después de que ocurrió el abrazo, los jugadores que hablaron con él y le dijeron que pues misión cumplida. Hice videollamada con mi mamá y mis hermanas y todos hablamos con él porque quieras o no, es algo que mucha gente no lo habla porque pues no todos les pasa, ¿no? Sí, ¿no? Sí te mueve muchísimo la pérdida de un ser humano al que fuiste tan allegado y que fue el que nos enseñó béisbol. Sí, Si estamos en el béisbol es por mi papá. Entonces sí, ese momento fue muy emotivo. Después el festejo, obviamente, sí parecíamos gemelos, o sea, pegados, abrazados y lo vivimos y lo disfrutamos. Y ya al regreso, pues cuando lo recibió mi mamá y mis hermanas y luego pues ir y decirle, poder decir, no, papá, misión cumplida, darle vuelta a la página. Ya lo que sigue, pues seguir sumando experiencias dentro del béisbol. Él y yo teníamos una promesa, bueno, más bien una apuesta, quién conseguía un anillo primero que yo. O sea, primero él o yo. Lo consiguió él, pues obviamente yo en liga no puedo conseguir anillos. Me ganó, pero pues siempre el ver triunfar a tus hermanos lo hace mucho mejor. Porque, ¿sabes? Yo siempre he disfrutado te sabe mucho. Distinto, te sabe con orgullo. Con Sí, pasión. yo siempre he disfrutado más los logros de mis hermanos que los míos. Y Sí, muchas veces me han regañado por eso. No, pues es distinto. O sea, Ajá, yo te lo puedo decir como también tengo hermanas y obviamente lo ves en un aspecto diferente. O sea, a lo mejor te regañan porque dices, no, tú también lo mereces, tú también lo sí, de mereces. que deja de O sea, voltear a ver los logros. Pero yo que vi a mi hermano, por ejemplo, en esta temporada que fueron campeones, lo vi estresado, lo vi trabajando muy duro. Su cuarto con mi cuarto lo separa una pared. Entonces escuchaba, por ejemplo, a veces los corajes cuando no salían los reportes. Lo escuchaba que eran 4 o 5 de la mañana y estaba despierto haciendo reportes o hablando con jugadores para ver ajustes. Entonces, siempre voy a decir que el béisbol me ha dado a mis mejores amigos y le ha dado amistades importantes, pero el poder decir, oye, comparto el béisbol con mi hermano. Sí. Y lo he visto caer, lo he visto levantarse. Para mí siempre va a ser mi más grande orgullo. Y yo, si me dicen, Diana, tu hermano entró en un equipo de Liga Mexicana de Béisbol, no puedes trabajar en la liga, o es uno o es el otro, yo siempre voy a dar un paso al costado por mis hermanos. Okay. No ha sido necesario, ¿verdad? Pero, y me han dicho, por ejemplo, ¿trabajarías en el mismo equipo que tu hermano? No. Ahorita te diría que no. Pero la verdad que lo disfruté bastante y que espero que sea el primero de muchos para él. Porque sí, como repito, o sea, se disfruta diferente. Después de ahí pues nos fuimos a Miami todos en familia. Obviamente pues no fue el resultado que se quería, pero verlo ahí, ¿no? Y verlo en un estadio de grandes ligas como analítico, haciendo su trabajo, escuchar a los jugadores que se expresan también de su trabajo, también es un wow. O sea, es mi hermano. O el conflicto que también tenemos los dos. A él no le gusta, aunque diga que sí, no le gusta que lleguen y primero le preguntes, ¿eres hermano de la Diana? A ver, déjale pregunto. Sí, a él prefiere que primero le preguntes, o sea, otra cosa, que llegues y le digas eso. Y a mí cuando llegan y me dicen, oye, ¿eres hermana del Ricardo? Yo digo, wow, conocen a mi hermano. O sea, por su trabajo, porque él sí es el gemelo bueno. Él es más payaso, él es más, o sea, más cotorreo. Y te lo digo porque ahora que estoy en los dogouts en la Serie del Rey, me dicen, ay, tu hermano estuviera haciendo un desmadre. Yo estoy sentada, o sea, viendo el juego, nadie me moleste, no me hablen. Entonces, y él sí saluda a todo mundo. Yo, pues, sí, los dos usamos lentes y se parecen hasta los lentes. Sí. Pero yo sí, si no te veo así de cerca, pues no te saludo porque pues, no veo. Entonces, él es más simpático. Mi sueño, quizás ahorita, dentro del béisbol, es estar en una, o sea, yo Liga Mexicana, estar en una Serie del Rey donde mi hermano sea contendiente. Eso yo creo que sería el sueño que quisiera. Porque la neta, yo no quiero volver a ser rival de mi hermano. Okay. Trabajar en equipos rivales yo creo que fue la peor experiencia que me ha dado el béisbol. Eso ya lo dejaré para otra experiencia, otro momento.
O sea, porque obviamente nos faltaron bastantes historias. Obviamente también por ti, creo que mucha gente conoce al único y mayor aficionado de Campeche. O sea, Ese es un buen tema. creo que todo el mundo Ayer, de hecho, me preguntaban que si dónde nació su amor por los piratas de Campeche. ese gran amor. De eso va a ser su fiesta o sea, de Capitán Garfio, de piratas. Ah, ok. No de Piratas de Campeche, no. Ah, ok. Ah, bueno, estamos hablando de eso. Pero lo dejo, ¿eh? Él eligió Piratas de Campeche y se muere con los piratas. Me lo quisieron hacer diablo, ¿eh? Sí, yo me sé. lo quisieron hacer diablo y no pudieron. Y tiene un Yo- roco y no lo quiso. Yo sé y también me contaron bien la situación de él, por qué. Me da un poco de risa, pero pues lo entiendo y se Y respeta. pues si llora y les llora pierden y les llora con sentimiento. Sí, entonces eso también será otra historia, será otro momento. Ojalá también, por ejemplo, lo que mencionas ahorita de cuando fueron rivales de Culiacán, Naranjeros, así tal cual, pues obviamente ya después se tocará, se sabrá todas esas historias y nomás para finalizar, terminar, aunque falta mucho, ya dije, pero finalizar. ¿Qué canción suena si te presentaran a batear? O sea, te van a presentar a batear, ¿qué canción empieza a sonar? Y pues también en lo que piensas, ya sé más o menos la respuesta, pero ¿qué número le pones a tu casaca? Es que el número también está difícil porque me gustan sí? puros números retirados. Ah, no, pero no Pero importa. si a mí me pudieran poner un número aunque estuviera retirado sería el 21. Ok, Porque y eso sí tengo una historia muy perfecta. ok. El Ricardo, mi hermano lo metieron a clases de béisbol de chiquito. Mi papá pensó que iba a tener un jugador profesional, pero al señor no le gustaba ir a los entrenamientos, entonces pues no pudo ser pelotero, se tuvo que conformar con ser analítico. Yo escuché cuando el Ricardo, el Ricardo andaba, le preguntaron su número de uniforme. Entonces mi mamá le preguntó, oye Ricardo, ¿qué número vas a querer de uniforme? Y el Ricardo, no sé, ve y pregúntale a tu papá, que mi papá era el que sabía de béisbol. Ajá. Entonces mi papá le pidió que se pusiera el 21 por Héctor Espino, porque era su ídolo. Entonces, el 21. Entonces, pues el 21. Entonces yo escuché cuando mi papá le dijo, mi ídolo es Héctor Espino y es el número 21. Y mi papá tenía una bola firmada y una foto con Héctor Espino que atesoraba. Entonces, y pues el estadio de nuestra ciudad se llama Héctor Espino. Entonces fue siempre... no se llama. Ah, no es cierto. No, ya no se llama. No, voy a meter en esos temas, ya sé. Pero no, Entonces sí. siempre fue el 21. Entonces yo jugaba voleibol al principio y me puse el 21 y luego me fui a softball y era el 21. Y siempre fue el 20, o sea, siempre fue el 21. Si no fue el 21, fue el 42 porque mi jugador favorito es Manuel Rivera. Pero si nos vamos a canción, yo creo ¿Cuál que... de Taylor Swift? No, a mí no me gusta Taylor Swift. Me equivoqué. Yo creo que sería... a mí me gusta y me impone mucho la canción de El Son de la Negra. Ok. Pero la de Life is a Highway que sale en Cars me trae muy buenos recuerdos y le gusta mucho a Alejandrito. Entonces, cualquiera de esas dos pudiera ser. Ok. No, pues está curioso. Están muy, muy raros mis gustos. Está muy bien, o sea, la verdad. O sea, nomás mencionaste Cars y luego dije, ya sé cuál. No, sí, es que esa canción a mí me trae muy buenos recuerdos y a Alejandro, le gusta mucho la película de Cars, la tiene bien ubicada. Qué buena película es Cars. Pero solo La verdad, uno. sí. La 1, ándale, exacto. Solo la 1. Bien hecho. Nomás la 1 me gusta. Ya me acuerdo que contigo también me peleé de Disney. Pero ya. Porque no había visto unas películas clásicas de Disney. Bueno, pero para finalizar, de verdad darte las gracias, agradecerte por tu tiempo, por la plática. De verdad que no sea la primera vez y única. O sea, ya que vas a estar Lo prometo que no. viniendo muy seguido a la Ciudad de México. Ojalá te podamos agendar en algún otro momento para conocer más historias, más plática, porque obviamente nos faltó conocer esa parte también de la amistad con peloteros, cómo se lleva, cómo... Sí, porque sí es difícil, ¿eh? Sí es difícil cuando estás en liga llevar... Por ejemplo, ahorita que tengo amistades en Diablos y en Sultanes, todo el mundo me dice, ¿a quién le vas? Pues a mí me pagan igual. No, y pues obviamente también a lo mejor lo que hablábamos de redes sociales, de publicar, obviamente toda esa parte pues es distinto, es diferente el tener una amistad y trabajar en la liga. Y luego te reclaman porque subiste que le pegaron cuadrangular, entonces... Sí, todo, es divertido, estresante pero divertido. Todas estas circunstancias, lo del gran afición de Piratas de Campeche. Mira, luego agendamos un Zoom y que invitamos al Alejandrito para que el de su viva voz explique y nos realmente entienda el por qué le va a los Piratas de Campeche. Eso lo voy a agradecer. Obviamente voy a necesitar que... Luego les grabo, porque de hecho Piratas de Campeche me contactó hace que como 4 días. Viene el cumpleaños de Alejandro y le quieren mandar su kit de Piratas de Campeche. Entonces
ya va a tener su gorra y su jersey y los Piratas de Campeche, entonces va a ser el Por niño más fin. feliz. Sí tiene una gorra que se la dio Alex Robles, Sí, pero no se la quiere poner porque no es suya. O sea, está muy grande, era de jugador. ok. Y no se la quiere poner, pero la tiene ahí puesta en su mueblecito y no se la toques. Bueno, Alex Robles, que también ya lo tuvimos, pero sí, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por la plática. Y pues nada más agradecerte. No, la verdad que se me fue el tiempo volando. Qué a gusto cuando se platica así y que se sabe. Entonces, pues ya probamos lo que es este podcast y pues yo encantada de estar por aquí. Ya veremos si también se da la combinación, ya sea con el Alejandrito, con el Ricardo juntos, con el que quieras. Con Paola. Con contigo Paola va a o sea, aparecer stand-up esto y te va a hacer falta tiempo porque tenemos muchas anécdotas muy divertidas y sobre todo mucho que contar para que sirva de ejemplo. Sí. Pero pues ya veremos más adelante. Ya veremos Vamos más agendando, adelante. vamos agendando. Y pues ya con tu agente voy a tener que empezar a checar si nos tardamos 2 Nomás años. quiero saber quién es mi agente para ver si vale la pena ese si agente. lo estoy haciendo bien, ¿no? Ajá, o sea, que me Sí, diga, porque porque- pues dijeron que iba a haber que pedí catering y todo y... Es que pues ya ves las negociaciones, diría tu hermano, ahorita vamos a ir por los tacos de suaperro y de guaguacoa. Así como me dijo. Pero no, de verdad. Ay, ocurrente ese Ricardito. Muchas gracias y pues nos estamos viendo en próximos episodios. Ya saben, darle like, campanita, comentario, compartir, difundir, todas esas cosas. Ya, se las saben. De verdad, muchísimas gracias a los que nos comentan, dicen y todo. Y pues nos vemos. Bye. Y cayó el Loud 27. Nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Play Ball.